Un cuadrilátero, un automóvil y un balón también son asunto de mujeres. Y aquí, en Aquelarre Deportivo, te enseñaremos esas conversaciones y lecciones de los deportes desde los ojos femeninos. Acompáñenos. Bienvenidos a esta primera entrega. Para empezar, una noticia de voleibol colombiano presentada por Angie Godoy. Confirmado el cronograma de la Selección Colombia de voleibol femenino para el Mundial 2022. Hace poco, los organizadores del Mundial de Voleibol 2022 dieron a conocer los horarios de los partidos de cada país y la Selección Colombia de voleibol femenino ya tiene todo el cronograma de este evento deportivo que se disputará en Países Bajos y Polonia. De entrada, nuestro país debutará contra Japón el próximo 25 de septiembre a partir de las 7:15 am hora colombiana. 2 días después, el equipo nacional enfrentará a China a las 7 am, también hora colombiana. Y luego, el 28 de septiembre, Colombia disputará su tercer partido frente a Brasil. Este duelo de equipos sudamericanos iniciará desde las 8 am y así, el 30 de septiembre, las dirigidas por Antonio Rizola jugarán contra Argentina a partir de las 11 am, mientras que al día siguiente cerrarán su participación en el grupo D cuando se enfrenten a República Checa. Cabe recordar que en la primera fase de este torneo clasificarán 4 de las 6 selecciones, luego llegarán a 2 zonas con 8 selecciones cada una, de las cuales solo accederán 3 a la tercera ronda. De las 6 clasificadas se harán 2 grupos de 3 para definir las semifinalistas. Los partidos de grupo con 24 equipos se celebrarán en Holanda. La segunda ronda se jugará en Rotterdam, en Polonia y en Alemania. Las semifinales tienen lugar en Apeldoorn. La final está en Holanda y será la definitiva para este campeonato. Pero no podemos dejar pasar el momento que vivió nuestra selección para clasificar a este mundial. Y es que sí, Colombia hizo historia en voleibol al vencer a Brasil y por primera vez en la historia de la selección femenina de voleibol estará en un mundial. Además, derrotaron a las número 1 del mundo. Esto se dio en el sudamericano realizado en el Coliseo Fernando Castellanos de Barrancabermeja, en donde lograron la clasificación al mundial y vencer 3-2 a Brasil con parciales 19-25, 25-23, 26-24 y 25-23. Aunque la selección de voleibol enfrentó a Brasil ya clasificada a la Copa del Mundo, luego de vencer el sábado 18 de septiembre a Argentina con la victoria, el equipo nacional subió al puesto 19 en el ranking mundial y logró la clasificación histórica al mundial, que se realizará en Polonia y Países Bajos desde el 23 de septiembre al 15 de octubre del 2022. Las jugadoras más destacadas del sudamericano fueron Amanda Coneo, quien es la líder del equipo y una de las más experimentadas, María Margarita Martínez, Dayana Segovia, María Alejandra Marín, Valery Carabalí, Camila Gómez y Melissa Rangel. Después de esta victoria, todo en Barrancabermeja fue una fiesta con la clasificación al campeonato mundial y la gran actuación de la selección, quien logró el subcampeonato con 9 puntos, los mismos que Brasil. Sin embargo, la selección brasileña ganó más set durante el torneo, lo que le dio el título a la selección brasileña de voleibol. Colombia tan solo tuvo una derrota y fue ante Perú. Pero en definitiva no podemos dejar de lado el proceso de Rizola. La nueva era del voleibol colombiano comenzó con el éxito de la selección femenina bajo la dirección del brasileño Antonio Rizola desde el año 2017. En los últimos años, las jugadoras han ganado medallas en competencias sudamericanas y lograron una histórica clasificación al Mundial de Voleibol Femenino. Desde que llegó el entrenador brasileño, Colombia ha logrado triunfos muy importantes en su historia. Obtuvo medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018, luego fue plata en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima y logró el subcampeonato en el Sudamericano de Barrancabermeja 2021. La meta en esta nueva experiencia es lograr una victoria y clasificar a la segunda fase del torneo. Y es que es un gran equipo joven. La jugadora de mayor edad en la selección tiene tan solo 26 años y la más joven 19.
por lo que se tiene seguridad de que será una gran experiencia para las jugadoras, pero también una motivación para representar aún mejor a Colombia, tal vez en París 2024 en los Juegos Olímpicos. El equipo colombiano recibió el apoyo de la casa de apuestas Mozart Bet, la cual es una empresa de Serbia, justamente el país que defenderá la medalla de oro en el Mundial, y ahora son patrocinadores oficiales de la Selección Colombia de voleibol femenino. El voleibol es un deporte que ha sido llevado a la perfección por las mujeres. Ellas saben muy bien cómo alcanzar el éxito, y los mejores siempre están con los mejores. Mozart Bet, socio exclusivo de la Federación Colombiana de Voleibol. Inicio de la pausa comercial. Hola, buenos días María, ¿cómo está? Buenos días, jefe. ¿Bien y usted? Preocupado, tenemos una reunión urgente y usted no ha llegado, pero le tengo una buena noticia. Si adivina, no le hago memorando, que es rápido, ligero y práctico que le puede servir. No lo sé, jefe. ¿Un taxi? Se trata de la nueva Navi, una moto automática, práctica, rápida y ligera como un águila. No más excusas, muévete sin esfuerzo. Mayor información www.motosonda.com. Hola a todos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar del deporte desde una perspectiva un poquito diferente. Ana, bienvenida. Te invito a presentarte y contarnos un poco qué te impulsó a inclinarte hacia el estudio de las ciencias del deporte. Bueno, mi nombre es Ana Adelaida Hurtado Galvis, soy licenciada en Actividad Física y Cultura, soy instructora de yoga y pilates, y lo que me inclinó a estudiar esta carrera es un problema que tuve de salud con el nervio ciático. A raíz de esto, yo tomé la decisión de empezar a practicar actividad física y eso mejoró muchísimo mi condición en ese momento porque quedé paralizada de la cabeza a los pies por una compresión en el nervio ciático. Y realmente la actividad física, pues primero Dios, ¿no? Y la actividad física me rescataron de ese problema que tenía en ese momento. Bueno, y viendo el impulso, la disciplina y el reconocimiento que están obteniendo las mujeres desde hace ya algunos años, ¿tú sientes que el papel de las mujeres cada día es más importante en el área deportiva? Claro, las mujeres cada día cobran muchísima más importancia en el ámbito tanto de la actividad física como del deporte. Vemos como cada día, por ejemplo, Simone Biles, que es mi gimnasta y una de las deportistas favoritas mías, esa mujer puede llegar a tener más fuerza y más resistencia que un hombre, ¿no? Pues las mujeres estamos capacitadas, la condición física de mujeres, para desarrollar cualquier deporte y para hacer actividad física durante toda la vida. Yo quiero que te conozcamos un poco. Me gustaría saber cuál ha sido uno de los retos o el reto más importante en el proceso de tu profesión, de tu desarrollo, tu realización. Yo ya soy una persona de 57 años. El reto más importante dentro de mi profesión fue precisamente entrar a estudiar a los 50 años, junto con jóvenes de 17, 20, 30 años. Yo siempre fui la mayor, mis profes y de los otros alumnos, ¿no? Pero ha sido un reto muy, muy importante para mí porque hoy en día entreno gimnasia aeróbica y sigo entrenando con gente 20 y 30 años menores que yo y he logrado hacer cosas que muchos gimnastas aprendieron desde los 8 o 10 años. Entonces ese es un logro súper importante para mí y sé que para muchas mujeres ese tema de que se llega a los 30, 40, 50 años y muchos dicen yo ya no estoy para eso, para mí no cuenta, porque uno no se puede morir antes de morirse, sino que uno todos los días tiene que estar en constante aprendizaje y el cuerpo está dispuesto para aprender. Entonces hay que entrenarlo, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo para estar siempre activos. Qué genial eso que nos cuentas. Yo también pienso que lo importante es siempre intentar superarse y hacer lo que uno ama, porque definitivamente para las cosas no hay edad, no hay un límite. ¿Y tú practicas algún deporte en específico? Y si es así, ¿cuál? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ¿cómo ha sido este proceso? Practico la modalidad de gimnasia aeróbica, que eso es un deporte.
Lo practico hace alrededor de 2 años. Siendo así, ¿qué características tú consideras que debe tener una persona para ser buena o buen deportista? Primordialmente es tener las ganas, tener disciplina y tener claro lo que quieres hacer en la vida. Físicamente, digamos que no hay limitaciones en muchos casos, porque tú ves que también hay deporte paralímpico, personas que están en silla de ruedas, personas que están amputadas, personas que no tienen brazos, etcétera, que son deportistas olímpicos y compiten a nivel mundial. Entonces, la única condición es tener un rumbo claro, ser disciplinado y perseverante. Claro que sí, tienes toda la razón. Ana, te cuento. El día de hoy en el programa Aquelarre Deportivo quisimos hacer esta sección enfocada en las mujeres. Por eso entrevistamos solo mujeres, porque queremos resaltar nuestro empeño, nuestra pasión y nuestro amor por el deporte. Siendo así, me gustaría saber qué deportistas mujeres te inspiran. Como te digo, una mujer que me inspira mucho en la actualidad es Simone Biles, la deportista, la gimnasta olímpica que dio mucho que hablar en el año pasado. Me parece espectacular. Una referente muy grande que tengo también de la gimnasia es Nadia Comaneci, obviamente nuestra colombiana, nuestra negra hermosa, Katherine Ibargüen, también es un referente hermoso para mí. Muy buenas deportistas, definitivamente sí son mujeres admirables. Ana, ¿y qué consejo le darías tú a alguien que quiere empezar a practicar algún deporte? No sé, de pronto después de ser adulto, nosotros vemos que generalmente los deportistas empiezan desde muy pequeños o muy jóvenes. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere iniciarse en el deporte pero ya está un poquito grande? Como te digo, yo empecé a hacer actividad física a los 46 años, por el tema que te dije en un principio. Ya hace 10 años prácticamente. Y hoy en día soy una deportista porque yo empecé practicando actividad física. Si hablamos de actividad física para conservar la salud, para ser funcional, para ser ágil y todo, no hay ninguna restricción. Simplemente es empezar de poquito, porque como todo, ¿no? Primero se empieza a gatear, luego se empieza a dar pasitos, luego se camina, luego se corre, luego se salta. No hay que saltarse ningún proceso, sino ir haciendo progresivamente cada cosa y así se logran los objetivos. Entonces es simplemente empezar, tener disposición y tener claro que más allá de la figura del cuerpo, la actividad física se practica para la salud. Ana, te agradecemos mucho por esta entrevista que fue un poquito corta, pero definitivamente muy grata y sustanciosa. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nosotros somos Aquelarre Deportivo, estamos en todas las redes sociales y hasta la próxima. Inicio de la pausa comercial. ¿Sabe qué es un plan bacano? Tomarse una cervecita en la playa. Ay, sí, sería deli, pero nosotras tenemos un montón de parciales. Anda, niña, tú si es que no me dejas soñar. Yo te arreglo el plan con una cerveza como tú. ¿Como yo? Pues sí, tú eres costeñita. Ajá, amiga, esta sí buena en la nevera y en mi tierra. Costeñita, la más bacana. Prohíbase la venta de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Seguimos con Karen, una talentosa futbolista entrevistada por Michelle Villarraca. Hola a todos nuestros oyentes, soy Michelle. Para esta ocasión nos acompaña una talentosa mujer futbolista, estudiante de la Universidad Central. Iniciemos. Bueno, yo me llamo Karen Lorena, tengo 22 años y pues estudio y pues practico fútbol sala. Cuéntame cómo fue tu primer acercamiento al fútbol. Bueno, pues es que desde niña mi familia siempre ha sido muy futbolera. Sí, y hay más hombres que mujeres, entonces pues las pocas mujeres que hay o las mujeres que hay tienen equipo de fútbol y todo, entonces siempre nos reuníamos a ver partidos y a compartir como cosas así de fútbol, entonces ese fue mi primer acercamiento
¿qué transición hubo de que, pues nada, de que a tu familia le guste? Porque uno no es que siempre sea inherente a lo que a mi familia le gusta, entonces yo también soy. Pero cuéntame tú qué transición tuviste pues para que te gustara el fútbol y para decir, bueno, lo voy a practicar. Pues yo siempre he sido como muy femenina, sí, siempre he sido como muy femenina, muy niña. Siempre he tenido un lado como tosco, como es, pero es con la gente pues más cercana, no muy así. Entonces, para acercarme a mi papá, pues como todos eran de fútbol y yo no, entonces dije, pues voy a intentar, voy a acercarme a ver, de tener pues algo de qué hablar. ¿Tienes hermanos? En ese momento no, pero sí, están chiquitos. Entonces dije, bueno, me acerqué, empecé a entrenar, jugaba en el colegio, pero pues la verdad yo no sabía nada, yo veía un balón y salía corriendo porque me daba mucho miedo. Y yo decía como pues para decirle a mi papá, tengo un partido y que alguien me vea y como que... Y empecé a entrenar, sí fue duro porque me tocó, pues ahorita hay mucho nivel. ¿Alguna ocasión que tú dijeras como, está denso, pero sí me gusta, sí me apasiona? Yo entrené con Dimas, él es profesional y juega con Saeta de la Selección Colombia. Entonces, él era todo físico, él no era nada como táctico ni técnico con el balón, sino físico. Yo me acuerdo que ya nos puso a hacer como unas vueltas a un colegio y después sentadillas. Y yo en serio sentía que las piernas me temblaban y que no daba más. Pero como que la mente decía como, no, tú puedes. Entonces todos los ejercicios eran así y yo ya, eso que tú sientes que no más, pero aún así pues seguía. Y ahí pues me di cuenta que me gustaba. Entonces, ¿cuándo fue? Ya que fue por acercarte a tu papá, cuéntame cuándo fue esa primera experiencia que, o sea, que a ti y a tu papá los unió a través del fútbol, pero desde tu competencia. Él siempre me decía como, no, es que pues tú hasta ahora estás comenzando, eso se inicia cuando uno es de pequeño, o me decía como, no, tú no vas a lograr como que mucho así, porque pues tú eres niña, no sé qué. Incluso una vez me dijo como, si tú vas a jugar, yo te dejo jugar, pero siempre tienes que estar maquillada, arreglada cuando juegues, porque yo no quiero que entres como y seas como marimacha o como en el tema, y yo como, ok, sí, y siempre en vez como de acercar era como difícil, pero cuando entré a la universidad yo le dije a él como voy a ganarme la beca por el deporte, y él me dijo, ay, sí. Cuando el segundo semestre entré le dije, me gané la beca, y yo pues entré así de la nada, entonces ahí fue donde los dos como que nos unimos, sí. Ahí ya empezó todo fútbol, sí. Ay, no, qué loco. Bueno, cuéntame cómo fue justo ese proceso de entrar becada, pues por deporte. Pues yo no sabía, tuve un amigo y él me comentó, me dijo como no, yo estoy becado, no sé qué, y yo entonces ingresé pero pues no, o sea, no hice papeles ni nada porque ni idea. El segundo semestre solo fui a entrenar, dije voy a ir un día a entrenar, y cuando entré yo me acuerdo que usaba antes como uniformes pegaditos y eso, y entonces el entrenador me dijo como, ¿usted sí sabe esto? O sea, usted me dijo, dígame una vez si sabe, y si no, pues, ¿para qué? ¿De acá? Sí, de la universidad, y yo le dije, sí, claro, yo sí sé de esto, y empecé a entrenar. Cuando él me vio, ese mismo entrenamiento me pidió los papeles y me dio el número y todo. Entonces me dijo, lleva estos papeles, no sé qué, yo listo. Empecé a entrenar, empezamos y nos fuimos para los nacionales de Medellín. Cuando volvimos, él me dijo como, ¿sabes qué? Pásame la carta, tu hoja de vida deportiva, pásame todo lo que tú has hecho y te paso a las becas. Y cuando entré, pues entré con el 70. Entonces todo, sí. Y en general, como aparte de tu papá, pues que digamos es ahí como un centro de eso, en tu sentir hacia el fútbol. Pero aparte de él, tu familia, ¿cómo reaccionó respecto al fútbol y respecto a la beca? Pues mi mamá, a ella no le gustaba que yo fuera a entrenar, o sea, porque ella decía que eso era por la noche, que el peligro, ella siempre fue muy protectora, entonces digamos como que yo me escapaba para ir a entrenar, o yo, sí, yo salía y yo decía, no, yo tengo que hacerlo, no sé qué. Cuando le dije como lo de la universidad, lo mismo, fue como, bueno, está bien, pues es lo que te gusta, igual ella siempre me ha apoyado como en lo que yo quiera. Pero cuando le dije como que lo de la beca, todo el mundo era como, ¿es en serio? Como, no, pero ¿tú? Y yo, sí, yo conseguí la beca. Entonces ya como que fue como que se rompió ese estigma o se rompió como lo que estaba o que pensaban que yo iba a hacer. Qué alivio, porque, o sea, te debió haber quitado como una carga de... Sí, porque digamos que era todo el mundo, no sé, normalmente siempre están encima de uno, encima, y más la familia.
Entonces como que eso fue como, uy, ya, me los quité de encima y... Fue como tu pase sí, a la tranquilidad. Sí, y a la libertad también, porque ya mi mamá ya le decía, voy a jugar, tengo que entrenar, tengo que hacer, entonces como que bueno, está bien, porque pues por la universidad, como que bueno, está bien. Me hablas de lo que sintió tu familia y demás, pero ¿tú qué sentiste cuando viste, fue madre por el deporte, estoy becada? ¿Qué sentiste tú, solo tú internamente? Bueno, pues yo dije, la verdad sentí como que en ese momento era uno de mis más grandes logros, ¿sí? Y que digamos después de tanto esmero y tanto esfuerzo y tanta dedicación pude llegar a algo, ¿sí? Entonces eso la verdad me llena mucho y digo como gracias pues a esa parte mía yo también estoy estudiando, gracias a eso pues soy lo que soy ahora, entonces como que siempre voy a agradecerle como a la vida, a Dios, a mí misma que me metí en eso y pues gracias a eso estoy acá. Ok, súper profundo eso, qué loco, porque es como... Bueno, cuéntame en este momento, o sea, tú estás con el equipo de la universidad, Sí. Cuéntame cómo es el proceso, en qué etapa están, o sea, en este momento en qué está el equipo. Bueno, el equipo de la universidad siempre ha sido el primero entre todas las universidades, ¿sí? Y siempre ganan, siempre tienen, o sea, es muy difícil que no, y nadie como que les gana, y tú vas y todas las universidades es como, no, toca contra la Central, toca súper duro, toca... Pero a raíz de pandemia, pues ya muchas de las antiguas se graduaron, y entonces ahora entraron puras chicas nuevas, entonces es otro proceso, es otra vez comenzar. Es algo, yo he cambiado mucho mi forma de jugar, yo que de lo que entré a cómo estoy saliendo es algo totalmente distinto. Porque yo entré, pero yo jugaba 2 minutos, 3 minutos y era al aire y era rápido y no era un partido y ya. Como que yo entendí el sentido de pertenencia, entendí el trabajo en equipo, entendí que era sudar por algo que tú querías, enojarte, llorar. Entonces como que ahorita pasarle eso a otras personas y el entrenar, el amor por entrenar, que así no tengan beca, que vayan todos los días a entrenar, que vayan a todos los partidos, que la disciplina, eso está difícil. Entonces ahorita estamos en un choque porque no pasamos a los nacionales, nos quedamos. Entonces eso es como que, uy, y que tenemos como que al nuevo decano ahí como, no, tienen que darnos resultados porque si no, pues vamos a seguir disminuyendo las becas y vamos a seguir quitando, entonces... ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es la dinámica del deporte? Bueno, en este se juegan son 5 personas, ¿sí? Es más rápido, digamos que el fútbol es más por espacios, tú tienes más tiempo, unos defienden, otros atacan, otros... No, en este todos rotan, todos defienden, todos dan salida. Sí hay posiciones, pero todos deben saber un poquito como de todo, ¿sí? Se juegan tiempos de 20 minutos, o sea, en total 40 minutos. El balón puede pasar de mitad de cancha hacia aéreo. ¿Qué más te cuento? Se puede jugar de quinto jugador si el arquero pasa mitad de cancha, entonces ya juegan 5 y empiezan a tocar. Entonces, esto es la posibilidad de que o tú empates un resultado que está, no sé, por ejemplo, 5-0 y tú lo empates rápido y lo remontes, o que 10-0. Sí. Sí, ese pues es un deporte más rápido y de mucho contacto. Entonces, pues digamos que físicamente también hay que estar bien, sí. Y tienes como referentes profesionales, o sea, como hay que digas, esta persona juega fútbol sala y yo... Me pasa algo y es que en el fútbol sala es más fácil, o en el micro es más fácil encontrarte las personas profesionales, pues porque no están en un estatus o un gremio tan alto, por lo que no hay mucho apoyo. Entonces es más fácil encontrárselas y conocerlas. Y de hecho con las personas que he conocido me he dado cuenta que muchas carecen de humildad y creo que, o sea, siempre iba y yo decía, uy, esta muchacha juega, y hoy jugaba contra ella y me daba cuenta como de muchas cosas y era como un totazo. Entonces como que yo digo, si uno es jugador tiene que ser primero humilde para ya después. Entonces como que no tengo alguien que yo diga como, esta persona es súper humilde, es buena, hace esto y hace esto. No, digamos, obviamente todo el referente que todos tenemos es Pinilla, pues él es un hombre. Entonces pues obviamente sí me gustaría tener una mujer, pero pues entre mujeres también nos damos como duro a veces.
Claro, además de que la competencia en la que nos ponen socialmente es compleja. Exacto. O sea, y nos ponen en todos los roles. O sea, En todo. bueno, de eso, o sea, ya me ibas comentando un poco pues con la cuestión de que tu papá era como, pero quiero que te das femenina, pero tal. Pero bueno, aparte de eso, pues cómo es ser una mujer que juega fútbol sala, ¿cómo te sientes al respecto? Cuando entré acá a la universidad, entré en un gremio de que todas, pues, eran lesbianas. Y yo y otra compañera éramos heteros. Entonces, normalmente tú estás acostumbrada a estar lleno de heteros y una persona que sea lesbiana. Entonces, es como otro mundo, es como otras personalidades, otras cosas por explorar. Entonces, claro, nosotras íbamos a bailar, pero bailábamos era entre mujeres, no con hombres. Entonces, pues, siempre era igual. Me di cuenta como de que gracias al fútbol también uno conoce como muchas personas que de pronto uno no está abierto o como que yo en mi vida que me iba a imaginar que mis súper amigas iban a ser lesbianas, nunca me lo iba a imaginar. Y justo digamos como por la cultura que te había implantado tu familia, ¿no? Claro, esa es más por eso, ¿sí? Porque yo soy más de mente abierta, en cambio como en familia, no, solo no sé qué, solo lo otro, así, las barreras, y yo por allá en Medellín bailando con mujeres y súper chévere y feliz de la vida. Entonces claro, sí. un estereotipo ahí. Sí, entonces. Bueno, y digamos en cuanto a, o sea, no, lo que me dices como de Pinilla, ¿no? Digamos, ¿cómo se refleja propiamente en tu entorno? O sea, ¿en algún momento te has sentido discriminada? O, digamos, tú desde tu posición de mujer deportista, ¿qué opinas? Hay varios puntos por tocar y yo creo que, digamos, lo que te decía, por ejemplo, entre mujeres, ¿sí? Uno pues de hetero trata de incluir y de tener mente abierta hacia pues las personas que pertenecen al LGTBIQ+. Pero estos también nos discriminan y yo por ser una mujer que se maquilla, que se arregla, que juega y es femenina, entonces por esa parte es discriminada, como ay no, ella es china que va a jugar o ella no, mírela, o sea, sí. Y exacto, entonces acá lo que se necesita es que le metan que las teticas, que no sé qué, entonces es como y por el otro lado los hombres hay algo muy feo y es que cuando tú tienes un entrenador o cuando hay como situaciones donde tienes que entrar como con los hombres por el fútbol, se aprovechan. Entonces quieren como, echarte los perros o sexualizar. Una vez escuché que un entrenador decía, no, es que esta chica no es buena, pero yo la meto es para que todos los entrenadores la vean correr y la vean jugar. Entonces eso también, pues para mí es como, la desigualdad es como, en cuando meten a un hombre que sea malo para que nosotros las mujeres lo miremos. Nunca, jamás, exacto. Entonces sí pasa, o algunos jugadores también del gremio se aprovechan, entonces empiezan como, ay no, entonces es como si tú fueras un mercado, como aquí y allá, entonces siempre es difícil como llevar con eso y creo que el carácter también se me ha formado por eso y digamos que ese tema sí en el fútbol es delicado y complejo. Eso te digo, o sea, lo de tu carácter, eso, ¿cómo te ha posicionado? O sea, ¿cómo son tus formas de enfrentar eso? Yo soy muy noble, muy noble. Yo digo que a mí pueden hacer muchas cosas, pero yo como que sigo ahí. Sin embargo, gracias al fútbol, digamos, cuando me han pasado situaciones así, por ejemplo, de acoso, he tenido que tomar la decisión de dejarlo y decir, no, acá no puedo seguir. Pero es tan bonito que como que se abren otras oportunidades. Entonces, bueno, listo, entonces no pasa nada. Y ya después el decir no, y ya. Entonces la gente también se acostumbra y le he enseñado a personas como, hey, conmigo no y acá no hay nada y ya. Y lo mismo le he demostrado también a las mujeres que yo también puedo y que pues también soy de parte de ellas de algún modo. Ok, sí, es complejo porque, o sea, no sé, por ejemplo, tú pensar en la beca, en las oportunidades, pues da miedo a veces enfrentar eso, ¿no? O sea, como que una vez piensa como, no, pues mejor me callo, no sé qué. Sí. Pero pues... Digamos que yo acá con el entrenador de acá, yo digo que él es uno de los mejores porque nunca se ha aprovechado, nunca... Nada, es más como al estilo profesional, como de no, mira, hagan esto, no sé qué, se pone bravo, nos regañan, es súper chévere, pero él nunca ha tenido como eso de... Sí, personas, es que es lo básico, es el respeto básico que deberían dar todas las personas a las demás.
Exacto. Entonces él sí es muy respetuoso en ese tema, en cambio que he tenido patrocinadores que para que uno pueda jugar le dicen, no, no, tenemos que irnos a viajar, sino nada. Entonces es como... ¿Y tu familia pues ha estado enterada de eso? Como ellos Sí, sí, claro. Pues digamos que de hecho mi papá ha sido como el mentor, ¿no? Como una vez le comenté, le dije, hay un patrocinador y si no pasa esto, pues me sacan del equipo y él me dijo, equipos es lo que hay. Me dijo, ¿y ya? Me dijo, nada más. O sea, no tienes que tomar ninguna decisión porque ya. Entonces me dijo, él me ha enseñado como que a darme ese valor, ¿sí? Como tú vales mucho, tú eres mucho y lo que se lo pierden es los demás, no tú. Tú te tienes que aguantar ni nada de eso. Entonces yo creo que eso también me ha ayudado a no quedarme o a que eso pase a mayores. Okay. Bueno, cerrando el tema de la cuestión del género, ¿qué opinas como en general, no solo de tu deporte, del deporte en Colombia? O sea, ¿cómo ves la situación actual? Obviamente hace falta mucho apoyo para los deportistas, demasiado apoyo. Creo que se van más solo por un lado y no por los demás gustos, la diversidad. En el deporte también hay diversidad, ¿sí? Y por ejemplo hay personas que se van más por el fútbol, pero no apoyan otros deportes, no apoyan otras formas de tener pasión. Entonces, no apoya el fútbol femenino. Exacto, empezando porque desde el fútbol femenino hasta el básquetbol, el voleibol, y es como que estigmatizando, ¿sí? Entonces creo que también hay mucha, de cierta manera, como corrupción, la gente se roba la plata, la gente no colabora, la gente no apoya, entonces creo que por ese lado, pues en Colombia es feo, pero también creo que es una de las cosas que más nos mueven a las personas acá en Colombia, que es como, y es bonito, digamos, tú no eres profesional, pero te ayuda en el estudio, te ayuda en tu familia, te ayuda en el trabajo, te ayuda en muchas cosas. Tú gracias al deporte consigues muchas cosas, entonces pues digamos que si lo vemos, no hay que ver todo tan malo, ¿no? Entonces si lo vemos de una manera, pues si tú practicas deporte, hasta tú misma te ayudas físicamente, estás más saludable, mentalmente, exacto, que es lo importante. ¿Hay algún momento en el que tú has dicho, o sea, como que el fútbol me rompió el corazón, por decirlo así, que dices como, mejor le doy una pausa, mejor tengo que parar? ¿Tuviste algún episodio así? Sí, claro. Yo fui a los nacionales, todo era acá, en la Universidad Color de Rosa, todo muy chévere. Yo me fui ya a finales de entrenamiento para hacer maestre, para pasar a los nacionales, me fui a Cali. Y el entrenador me dijo como, no, usted no se quedó y faltaban 2 entrenamientos, entonces no vas a ir al otro nacional. Y yo, ok. Ahí empezó todo como a decaer, sí. Ya después que pasó lo de pandemia, en la pandemia yo estaba jugando y tuve una lesión de la rodilla y se me corrió toda la rodilla. Entonces prácticamente duré como pandemia, 2 años que intentaba jugar y no podía, me dolía y lo peor era como que yo quería, pero el cuerpo no respondía. Entonces como que en ese momento mi lado de ese estrés o como mi desahogo es el fútbol. Entonces como no lo estaba haciendo, dije esto no es lo mío, si me pasó esto fue por algo, en la universidad me fue mal, entonces mejor como que lo dejo hasta ahí, ya no más, aquí llegué. Bueno, ¿y cómo fue el vuelco para que ahora sí estés aquí? Tuve que tener como una crisis de depresión terrible y ansiedad, o sea, era terrible. Y a tal punto que sí, o sea, tú mismo te encierras y tú mismo dices como ya no puedo más, ya no sigo acá, ya no te encuentras. Hasta que un día mi mamá me dijo como no, pues si usted quiere y si usted pudo entrenar en 6 años y aprender a jugar, pues ¿por qué no va a poder ayudarse? Entonces empiece, trabaje, hágale fuerza a la rodilla, juegue con rodillera, aplíquese pomadas, hágalo uno, hágalo otro. Y mi mamá fue como esa fuerza, como ese motor. Me dijo como no, después de que ella me decía que no jugara, fue la que me dijo, juegue. Entonces, sí, entonces yo, bueno, y empecé y ya volví a entrar a la universidad y mágicamente es como si la rodilla... Todo bien, sí, dijo, aquí estoy, no me fui. ¿Pero tuviste revisiones médicas? Sí, hace poco fui a pues yo estuve incluso en muletas, estuve vendada y hace poco fui y me dijeron que tuve ligamento cruzado
y que no saben, qué raro, porque eso es de operación, pero no saben por qué mi rodilla como que sigue y está funcionando. Entonces, pues dicen que normalmente es como una distensión, o sea, que no se rompió, entonces que está bien. Pues nada, ya y para finalizar, pues qué mensaje das, o sea, digamos, tanto a las personas que, a las que creen en el deporte, pero quizás como que les da temor lanzarse, qué mensaje le das a las chicas, a las mujeres deportistas en general. Bueno, a las personas que quieren, o sea, que quieren meterse al deporte, les digo que sí, totalmente que sí. Que es nomás cuestión de buscar qué los identifica y qué los hace ellos mismos. Y creo que todos deberíamos practicar un deporte, todos deberíamos practicar un arte, todos deberíamos practicar algo en lo que seamos buenos, aparte de nuestras obligaciones. Sí, creo que ahorita todos hemos pasado por cambios sentimentales, y eso sirve para todo, para las tusas, para los malos amigos, para pasar tiempo, para todo, absoluta. Sí, a todo. Sí, no necesariamente el fútbol, pero creo que la base de una vida sana, una vida chévere y rica y chimba es el deporte. Sí. Y para las chicas, bueno, que no tengan miedo. No tengan miedo a hacer, sí, que no es como tú debes ser, a nosotras nos limitan y nos ponen, digamos, como, hay dos caminos, donde nos suprimen y el otro donde nos obligan a salir, que sea de nosotras mismas el querer ser. Ese es mi consejo, y ya cuando tú eres, lo demás por sí solo camina. No tengan miedo, vivan el deporte y láncense a su pasión. Es el mensaje que nos da Karen. Continuemos con más en el Aquelarre Deportivo. Inicio de la pausa comercial. A las botas se les está acabando la guerra. A los botes llegaron nuevos pescadores. Y a las urnas debemos llegar todos. Consulta tu puesto de votación y haz la diferencia. Tu voto cuenta. Ahora, Manuel Forero conversa con nuestras compañeras Camila Salgado y Daniela Rondón. Hola, hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Camila Salgado y estoy junto con mi compañera Daniela Rondón. Hoy estaremos en una nueva edición deportiva. Hoy nos acompaña Manuel Forero. Así es, Camila. Manuel es un experto aficionado con quien hablaremos sobre la participación femenina en el mundo deportivo. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, Cami y Dani. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Cuéntanos sobre tu gusto por el deporte. Bueno, creo que ha sido la actividad que he consumido durante toda mi vida. Creo que en parte está por la afición al fútbol de mi papá. Esta historia de que se herede el gusto por el deporte de un padre o de la figura paterna es un poco cliché, pero en mi caso terminó siendo de esa forma. Mi papá muy hincha de Millonarios, seguidor también de la Equidad Seguros. Me pasó quizá ese gusto. Empecé evidentemente con muchas personas con su gusto por el deporte, por el fútbol, y de ahí en adelante empecé a explorar más disciplinas porque vaya que el deporte es como la vida, ¿no? En el deporte ganas, pierdes, te levantas, te esfuerzas y eso termina siendo una radiografía de la vida. Quizá también por eso me gusta mucho. Y también por el hecho de que tuve el sueño que todo niño tiene, ¿no? De ser futbolista profesional. Al ver que no tenía quizá todas las habilidades, al ver que tampoco contaba con los recursos económicos y dándome cuenta que tenía una que otra habilidad para la comunicación y gusto también, decidirme por ese camino y fácilmente puedo ver todo el día deportes. Bien, Manuel, hablando de gustos, queremos comenzar hablando de algo que te llama mucho la atención. Sí. Tom Brady. Ah, no, espectacular. Ya me vas a hablar de NFL, me vas a hablar de ovoide, me vas a hablar de touchdowns, de pañuelos y eso me encanta. Así es, Manuel, y ya comenzando a hablar de la NFL, ¿cuál crees que es el papel de la mujer dentro de esta liga? Bueno, la pregunta que me haces es difícil contestarla porque tiene, digamos que un antecedente histórico muy grande. La NFL, para dar un poquito de contexto, pues como bien saben, es la liga de fútbol americano más importante del mundo. El fútbol americano, digamos que tiene una cierta relación con el rugby y por ende es un deporte de contacto. En Estados Unidos, que es un producto cultural el fútbol americano,
ha sido practicado históricamente siempre por hombres. Antes en Estados Unidos se dividía la Liga Americana y la Liga Nacional, y eso ya después se unió y se fusionó todo como NFL por allá en la década de los 30, y siempre ha sido practicada por hombres. Así que mencionar la actividad de la mujer dentro de la NFL creo que es una situación realmente reciente. Podría yo mencionarte actividades que están fuera de la cancha, pero dentro de la cancha, si hablamos de la esencia del fútbol americano, de un deporte de contacto, es muy limitada en realidad, es muy limitada. Podría hablarte, por ejemplo, de Sarah Thomas, que es una oficial que tuvo participación en el Super Bowl 55, el de hace 2 años, cuando se enfrentaron los Bucaneros de Tampa Bay y los Jefes de Kansas City, y fue auxiliar, oficial auxiliar. Y eso, indudablemente, supuso un avance realmente grande en este deporte que ha sido siempre dominado por hombres. Preparadores físicos, dirigentes, figuras femeninas afuera de la cancha, te podría mencionar varias, pero dentro de la cancha, relegados un poco. Es decir, Manuel, que de acuerdo a lo que nos mencionas, no hay participación alguna de ellas dentro de este deporte. Por lo menos en la modalidad oficial, o en la no oficial, sino en la modalidad más común, no. Porque hoy por hoy, a nivel profesional, no existen ligas de fútbol americano tackle que sean conformadas únicamente por mujeres. Existe la NFL, existe la USFL, existen distintas ligas, la XFL, el fútbol americano indoor, que no se practica en estadios sino en coliseo, pero todas estas divisiones o todas estas categorías son practicadas por hombres. Quizá la única disciplina o la única rama del fútbol americano que yo te podría mencionar en la que sí participan mujeres es en el flag, o como se conoce en México, aquí incluso en Colombia, como el tochito. Les explico rápidamente. El flag es una modalidad de fútbol americano que guarda las mismas reglas del fútbol americano con un solo atenuante. Primero, o con 2 en realidad. Primero, que se reduce la cantidad de jugadores, ya no pasamos de 11 jugadores sino de 5 por cada equipo, y 2, que se suprime el contacto. ¿Cuál es la modalidad para que se detenga una jugada en el fútbol americano en el tochito? Tú llevas 2 banderines a cada lado de la cadera, y si vas corriendo con el balón y un contrincante te quita el banderín, muere la jugada. Es lo mismo que cuando te taclean, solamente que reemplazando la tacleada o el contacto de cualquier parte del cuerpo en el piso con la supresión del banderín. Es decir, que el no contacto es la razón por la que las mujeres no están participando. Pues puede ser que sí. Te estoy hablando aquí de una situación que es netamente cultural. Siempre se ha visto en Estados Unidos que el fútbol americano sea practicado por hombres. El cambio o empezar a impulsar una división, una categoría hecha por mujeres, pues puede causar un poquito de choque, ¿no? Como es natural cualquier cambio. Entonces lo que tú dices puede ser de esa forma. Pero yo creo que también, y ligado al aspecto cultural, es que alrededor del deporte, en el fútbol americano por supuesto que sí, pero yo podía extrapolarlo a todas las divisiones y a todas las disciplinas, existe una cultura netamente machista. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Deshaun Watson es el quarterback actual de los Browns de Cleveland. Siempre ha demostrado ser un excelente jugador de fútbol americano, un excelente quarterback. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 2 años a Deshaun Watson se le acusó de acoso sexual e incluso se reunieron distintas pruebas que de una u otra forma comprobarían eso, y se reunieron denuncias de 9 mujeres. Nunca la NFL lo sancionó, nunca se le marginó de jugar, se dejó de jugar 1 año quizá como para aliviar un poquito las cosas, pero siempre siguió cobrando su salario. Y en temporada baja, después de que terminara la temporada 2021, fue fichado con cifras extraordinarias por los Browns de Cleveland. Los Browns se bajaron de muchas cosas, de selecciones de draft y de mucho dinero para tener que contratarlo. Entonces creo que también ahí radica la situación. En hasta qué punto nosotros podemos invisibilizar un hecho de violencia a la mujer por las habilidades de un determinado jugador. Entonces puede ser por contacto, pero eso también está ligado a situaciones netamente machistas en donde ponemos al hombre por encima de la mujer. Manuel, y ahora con este ejemplo que nos das, ya estamos hablando un poco más de la ausencia casi que total de la mujer en el deporte. Sí. Ahora hablemos un poquito de ese deporte que tú crees que puede ser un ejemplo a seguir para la NFL. Bueno, yo creo que a la par del fútbol femenino, que es una disciplina que poquito a poco toma más fuerza en la rama femenina, podría yo mencionar el automovilismo. En 2019 se crea una categoría de automovilismo que se llama la W Series,
una categoría de monoplazas, es decir, autos muy semejantes a los de la Fórmula 1 y distintas categorías que solamente conduce un piloto y que está conformada única y exclusivamente por mujeres. Digamos que ha recibido muchas críticas esta categoría, pero creo que es un modelo a seguir, más aún cuando grandes marcas y patrocinadores buscan invertir en esas categorías. Por ejemplo, Jamie Chadwick es la estrella más grande de esta categoría, es una piloto que ha tenido también procesos en filiales de Fórmula 1, categorías filiales, Fórmula 2, Fórmula 3, y que ha tenido trabajos con equipos de Fórmula 1 y que pues reúne en su palmarés muchos títulos. Y el equipo o la escudería en la que ella corre, aquí me estoy metiendo en un ámbito de farándula, la familia Kardashian. En sí, la escudería se llama Jenner Racing. Poquito a poco empieza a tomar mucho más visibilidad este tipo de categorías. Recibe muchas críticas porque también, si vemos el otro cara de la moneda, puede entenderse como una categoría que invisibiliza a la mujer y la margina de llegar a las categorías que ya están, como por ejemplo la Fórmula 1. Carmen Jordá, Tatiana Calderón, que es colombiana, han intentado incursionar en la Fórmula 1, pero por distintas variables no han podido. Y crear una rama que sea únicamente de mujeres, de una u otra forma, nos daría a entender implícitamente que margina a la mujer de participar en la categoría reina. Pero esto ya son cuestiones de interpretación, pero creo que la inclusión de la mujer en el deporte motor es importante y la W Series lo ha hecho de una u otra forma bien. Teniendo en cuenta lo que nos mencionas, podríamos hablar de un deporte que podría ser más equitativo con respecto a los otros. Sí. Te hablo del tenis. ¿Qué piensas tú? Yo creo que de las disciplinas que hay actualmente en el mundo, el tenis quizá pueda ser la que más, en cuanto a nivel, en cuanto a retransmisión de sus eventos, en cuanto a publicidad, se puede asemejar más al deporte masculino. Sin lugar a dudas, el tenis catapultado a grandes estrellas y las han convertido incluso en objetos de cultura popular, como por ejemplo Serena Williams. Hubo una película que ustedes muy bien conocen, Ray Richard, una familia ganadora, que se basó en la vida del papá y de ellas, y que incluso fue galardonada con los premios Oscar. Figuras como Serena Williams, hace ya bastantes años como Martina Navratilova, en el aspecto nacional como Fabiola Zuluaga, Vika Azarenka, María Sharapova, que ya está retirada, entre muchas otras. Han sabido hacerse un hueco en la escena deportiva mundial. Creo que no tenemos que desconocer lo importante que han resultado las tenistas. Ahora, si nos ponemos un poquito más profundos y ya para finalizar, ¿por qué las finales de los Grand Slams de las mujeres se juegan los sábados y no los domingos? Los domingos es donde se acapara mucho más la atención de los espectadores y es donde se realizan las finales de los hombres. Porque en los partidos de la WTA, que es la organización que rige el tenis femenino, se juega a 3 sets máximo y en los hombres se juega a 5 sets. Se entiende a la mujer como una persona o como un ente débil con respecto al hombre. Entonces ahí indudablemente vamos a tener para conversar y para debatir, pero creo que en términos de competencia sí el tenis está más equiparado al deporte masculino. También el empoderamiento femenino, como una jugadora puede quedar embarazada, tener a su hijo y regresar al circuito y ganar nuevamente títulos. Serena Williams, Victoria Azarenka, entre muchas otras. Entonces hay tela para cortar, pero creo que sí, la igualdad es más marcada. Así es, Manuel, y todas estas incógnitas que nos dejas son importantes para comenzar a repensarnos un poquito más cómo está el deporte en cuanto a la mujer. A ti, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantó. Esperamos verte en una próxima ocasión. No, gracias a ustedes por invitarme. Y finalmente, La crónica de un sueño por María Camila Pulgarín. Todos tenemos grandes batallas que luchar en un lugar específico de la vida. Algunos porque heredamos pasiones y otros porque simplemente las encontramos. En mi caso particular, seguramente me estrellé con mi amor por el fútbol antes de que siquiera pudiera verlo. Cuando tenía 11 años, estábamos en pleno auge de esos partidos en los que se jugaba la gaseosa y el pan. Parecían torneos en donde la atmósfera era jugarse el todo por el todo. Vivía en una casa desde la que todos los días podía verlos jugar. Yo, particularmente, me armaba de valor. Salía con mi balón Golti y esperaba mi oportunidad. Allá en ese tiempo, a diferencia de aquí en este tiempo, una mujer era un elemento atípico dentro de un partido de fútbol. La mayoría de las veces que esto sucedía, se tenía que probar de alguna forma que se merecía estar ahí.
Estando en el colegio, la historia se repetía. Un deporte de hombres, donde para variar debías demostrar que jugabas incluso más que los que no lo demostraban y tenían un sitio en el juego, para siquiera poder hacer parte de este equipo. Ahora, cuando por fin lograbas esa victoria y entrabas en circuito, solo lo hacías para darte cuenta de que esa era solo una batalla de esa guerra constante por ganar un reconocimiento o por lo menos el derecho a ser visible en el campo de juego. No era un reconocimiento que quisiéramos o uno que pidiéramos. Por el contrario, muchas veces ni siquiera lo necesitábamos, pero lo aceptamos porque al final de todas las opciones posibles, la única que nos permitía participar era estar en esa posición de demostración. Con el tiempo, fuimos notando que no éramos una sola, éramos muchas, las mismas que podrían conformar equipos en los que no se tuviera que demostrar nada y la participación fuera una cuestión de amigas o incluso de conocidas que solo querían divertirse con un balón. Con el tiempo también, esas amigas se juntaron con otras y con otras, logrando que de cualquier manera los equipos de fútbol, microfútbol, fútbol sala, etc., conformados por mujeres, empezaron a regarse por todo el mundo. Empezamos a eliminar esa necesidad absurda de aprobación a cambio de participación. Nos juntamos tanto que ahora vemos estadios repletos de asistentes, incluso batiendo récords para ver a 22 mujeres jugar con el balón, como lo que pasó en el Camp Nou. Vemos selecciones enteras dando ejemplo de fair play, como lo que pasa con Estados Unidos, y una hinchada creciente interesada en ella, como lo que pasó en la última final de la Champions League. Las mismas que fuimos nosotras, ahora son ellas. Hoy las niñas ya no tienen que demostrar al mundo que son valiosas, porque este juego ahora las abraza y las acoge. Y aunque aún falta mucho por avanzar y mucho terreno que cruzar, ahora existe un grupo en cada país, un grupo en cada rincón. Un grupo que se permite gritar gol, que se permite celebrar a un rival, porque es una amiga, además de ser una rival. Y por supuesto, un grupo que se permite hacer feliz a esa niña de 11 años, que tenía un balón Golti y un sueño de juego en el corazón. La visión de las mujeres como participantes activas de la sociedad siempre será algo que hará falta en la visión deportiva. Seguimos en ese camino y esperamos volver a los terrenos de juego que signifiquen espacios de equidad. Gracias por escucharnos. Esto fue Aquelarre Deportivo.